Hola chicos, literatura 164. Bueno, el autor que nos toca hoy, Ramón Gómez de la Serna. Es en el Ramón que se llevó el gato al agua. Había muchos Ramones, y famosos algunos que hemos estudiado. Sin ir más lejos, el último Ramón Pérez, de Ayala. Pues este Ramón logró que toda la gente, cuando dijera Ramón, ya sabían que era Ramón Gómez de la Serna. Un individuo muy especial, que quiso pasar por el mundo dando guerra, dando la lata, llamando la atención, y lo consiguió. En el libro que yo estaba siguiendo, en este libro escolar de Teide de García López, no le dedica mucho espacio. Vamos, le dedica, mira, este trocito y este trocito. Nada más. Y yo digo, hombre, un Gómez de la Serna creo que se merece un poquito más. Entonces, he mirado el libro nuevo que acabo de adquirir, el de la antología de Arturo Ramoneda, y trae, pues, bastante. Y tú ya sé que estás temiendo y sudando y diciendo, al profe se le va a ocurrir darnos el extenso. Pues has acertado. No te lo voy a resumir. Prefiero que seas tú el que, cuando vayas oyendo, aquello que te parezca más interesante, aquello que te parezca más recordable, lo metas en tu cabeza o en tu apunte y vayas haciendo una colección de aquello que más te gusta. Cuanto más te guste, mejor lo recordarás. Con respecto a las obras, que es un capítulo que yo sé que a los estudiantes, obras de fulano, y es algo como sagrado, que tienes que saberte unas obras de un autor, porque es algo que en un examen no te perdonarías nunca, poner cosas del autor y no poner ninguna obra. Parece que ya automáticamente irías mal. Bueno, pues como aquí cita un montón de obras, porque todos estos autores han sido muy prolíficos, nos hacen el favor de poner en negrita las obras aquellas que serían propias para recordar. Y yo esas, las que van gratis con negritas, son las que te voy a poner en la pizarra. Te leeré el resto, no las evitaré. ¿Por qué? Porque siempre es bueno que las oigas una vez al menos. ¿Quién sabe si luego tú vas a acabar haciendo una tesis doctoral sobre Ramón Gómez de la Serna a raíz de este primer contacto con él? Nunca se sabe, nunca se sabe. Ni digas, de este agua no beberé, aunque ya sé que alguno dice, ¿cómo que no? En cuanto acabe con este curso que estoy haciendo de literatura, le prometo que ya no veré nunca más literatura. Bueno, no todas las promesas se cumplen. En fin, empiezo. Ramón Gómez de la Serna. Dice, nace en Madrid en una fecha que ya automáticamente a él se le debió antojar un poco humorística. En 1888. 888. Estudia Derecho. ¿Dónde? En Oviedo. Pero pronto se dedica con exclusividad a la literatura, como diciendo, esto de las leyes, si yo lo que quiero es la literatura, pues ya me olvido de las leyes. Debió ser que sus padres le dijeron, tú primero saca el título y luego haz lo que quieras. Que esta es una postura muy lógica y muy sensata de los padres, porque nunca sabes cuándo la vida te va a faltar el dinero y necesitarás de un título y una colocación, como ha pasado a otros muchos que hemos visto pasar por este libro. En 1905, cuando solo tenía 16 años, bueno, si tú restas serían 17, pero claro, parte del 17º año nos pasamos diciendo, ¿cuántos años tienes? 16.
Claro, en realidad matemáticamente tienes 16 y 8 meses, 16 y 9 meses, 16 y 364 días. Y sigues diciendo que tienes 16, aun cuando quede un solo día para completar tu 17º. Esta es una cosa que se te habrá ocurrido muchas veces. Dice, tenía 16 años, publica su primera obra, que es Entrando en Fuego. Aquí tienes a un decidido que entra y entra directamente en la hoguera, entrando en fuego. Otro, Santas Inquietudes de un colegial. Bueno, no es el mismo libro, ¿eh? Entrando en Fuego o Santas Inquietudes de un colegial. 4 años después, en 1908, aparece un nuevo libro, Morbideces. Morbosos, morbideces. Esas cosas entre prohibidas, no prohibidas, unos las soportan, los otros les parece pecaminoso. Pues él dice, tengo que hacer algo para llamar la atención, algo para escandalizar. ¿A quién? A toda esa gente que tal, pues a por ellos. Voy a escribir que digan, ¡hala, dónde va! Es decir, llamar la atención, morbideces. En la que con tonos iconoclastas, que significa una palabra que significa destructor de imágenes, es decir, en lenguaje vulgar sería el tirasantos, aquel que se mete contra todo lo sagrado. Esto, pum, pum. O sea, todo lo que es sagrado para los demás, él, zas, zas, lo destruye. En un afán de quitar todo lo respetable, lo antiguo, lo sagrado, iconoclasta. O sea, dice, con tonos iconoclastas y desenfadados, metiéndole también un poquito de humor para que no le digan que borde es el tío. Ataca abiertamente a los escritores del 98, pobres. Fíjate, los tiene ahí prácticamente un poquito mayores que él y él ya los considera abuelos de modés y desfasados. Este mismo año empieza a dirigir la revista Prometeo. Ya sabes, Prometeo, aquel héroe que se jugó su físico por robar el fuego a los dioses y le condenaron a estar en un poste, en una cruz, atado para que vinieran los cuervos a comerle los ojos. Es decir, el héroe que paga su pecado, pero que benefició a la humanidad. En ella, en esta revista, aparecen los primeros manifiestos del vanguardismo literario en España. Ramón se convierte en un defensor incondicional del arte nuevo, sí, lo nuevo, al que en 1931, cuando se instaure la República, dedicará un curioso libro, Ismos. Es decir, supongo que ahí se metería con todas esas palabras que acaban en ismo, eufemismo, silogismo, anarquismo, etcétera, etcétera. Un profe mío decía, todo lo que acaba en ismo significa exceso de. Exceso de. Es decir, que ya te has pasado de la raya. Bueno, en 1909 inicia una relación sentimental que se prolongará durante 20 años con la escritora Carmen de Burgos. Un amor de juventud que durará 20 años. En 1914 funda la famosa tertulia del Café Pombo. Este sí que va a la pizarra. El café, bueno, sería con letra mayúscula y tal, Pombo. Y lo funda él. El Café Pombo. Muy frecuentada esta tertulia por escritores consagrados y noveles, tanto consagrados como noveles, como jóvenes, que mantendrá casi sin interrupción hasta poco antes de la guerra del 36 se refiere. En su famoso torreón de la calle de Blázquez, que es donde él vivía, en la que vive, acompañado, fíjate tú si es excéntrico, acompañado no por una chica, por una muñeca, sí, muñeca, pero grande, de tamaño natural, a la que viste con las mejores ropas de París. Y la tiene allí en su sofá, como si estuviera viva. Seguimos. Dice, acompañado por una muñeca de belleza inmarchitable, claro. Inmarchitable significa que no se marchita, que no se aja, que es otro verbo muy bonito para decir marchitar, ajar. Las flores se han ajado, sin H, así, tal como suena. Bueno, pues es claro, la belleza de esta muñeca no cambia nunca. Es guapa, sigue siendo guapa y será guapa mañana. Y además, mira qué bien que no habla.
Sigo. Perdón, no soy feminista. Ni machista. O no lo quiero ser. Bueno, de belleza inmarchitable. Vestida a la última moda de París. Que en aquel tiempo, pues la moda de París siempre fue París, pero en aquel tiempo también. Acumulando los más extraños cachivaches, trastos, acarreados en su mayor parte del rastro madrileño. Para los que no saben, que es difícil en España que alguien no tenga noticia de lo que es el rastro madrileño. Es un mercado libre que ocupa las calles de una determinada zona casi sin orden ni concierto. No sé si en estos momentos estará ya arreglado por el ayuntamiento, pero vamos, no sé, que cuando yo estuve en Madrid, pues si tú dices, oye, tengo aquí esto, pero ¿qué hace aquí? El domingo lo llevo al rastro. Lo llevabas, te ponías allí con el cacharro delante, la gente iba pasando y, oiga, ¿cuánto quiere por eso? Tanto. Tú no tenías licencia, tú no tienes nada, y allí se compra y se vende todo. Quien dice todo dice desde un botón que valga un céntimo hasta un sarcófago, que yo fui testigo, que valía millones de pesos o de euros o de lo que quieras. Al rastro pasaba, por el rastro pasaba todo. Pues dice, la muñeca, dice, vestida de última vez, va con en parte del rastro madrileño. En 1931, es decir, cuando se inicia la República, se casa con la argentina Luisa Sofovich. Y a lo mejor has echado números y dices, oiga, que no se han acabado los 20 años con la anterior. Bueno, no importa, él se casa, pero podría tener siguiendo relación de amistad o más, vete a saber, con la anterior, con la Carmen de Burgos, ¿no? Hemos dicho sí, con la Carmen de Burgos. Esta Luisa Sofovich. Al sobrevenir, al estallar la guerra civil, se marcha a Buenos Aires, en donde está allí, hasta bien pasada la guerra, que acabó en el 39, pues está allí hasta 1963. Es decir, prácticamente se convierte en un argentino. 11 días después era enterrado en Madrid, en lo que seguramente tardaría en llegar el féretro en uno de aquellos transatlánticos. No sé si ya habría vuelos intercontinentales, no lo sé. En el panteón de hombres ilustres, acompañando pues a otros muchos. La fecundidad prodigiosa de Ramón. Desde muy pronto publica incesantemente. Lo suyo era publicar. No dejaba descansar a la imprenta ni a los editores. ¿Dónde? En periódicos, en revistas, en artículos de todo tipo, reflexiones, apuntes, greguerías. Palabra para la pizarra. Y además, importante. Greguerías. Es un invento literario de Ramón Gómez de la Serna, del que vamos a hablar. Greguerías. También cuentos, novelas breves, es decir, nada que él no tocara. Cada año aparecen además ensayos, novelas, biografías, teatro en soledad, teatro representable, que distingue entre teatro en soledad, donde hace un teatro para no ser representado, mete personajes, los saca, tal, y no atiende así, eso va a ser representable encima de unas tablas o no, no le importa. Y luego sí, hace otro que ya tiene en cuenta pues las necesidades de puesta en escena, que sería el teatro representable. Y otros libros, dice, de difícil clasificación. Y para que esto te lo diga un crítico literario, Arturo Ramoneda, imagínate qué tipo de libros serían los que ha dejado escritos nuestro amigo. A ver, continúa. Dice, pronuncia. Charlas por la radio. Da conferencias. Vestido de torero. Da conferencias desde el trapecio de un circo. ¿Qué pasa ahí? No, es que está dando una conferencia el Ramón. Sí, entrabas en el circo y te lo veías subido en un trapecio y desde allí dando la conferencia. Y a lo mejor vestido de torero. Eso se llama marketing. A la luz de un farol instalado en el escenario.
apagado todo, un farol, y él allí debajo del farol, lo agarraba al farol, dando la conferencia. O subido en un elefante pintado de blanco y negro. Trabaja de noche, se levanta a las 2 de la tarde, se acuesta a las 8 de la mañana. El horario que hoy siguen muchos jóvenes para horror de sus familias. Todo lo que vuela a rutina y a convencionalismos, él no quiere saber nada con ello. O sea, todo lo que hagan los demás, fuera, es ajeno. La obra. Ninguno de sus contemporáneos llevó tan lejos y mantuvo con tanta tenacidad su decidida vocación de escritor puro, despreocupado de tesis y doctrinas. Tesis. Doctrinas, fuera. No hay nada estatuido. Es este uno de los escasos puntos en común de este escritor con las corrientes finiseculares, es decir, de fin de siglo, defensoras del arte por el arte. El arte puro, por el arte. Sin embargo, no es difícil rastrear en una obra que gravita con frecuencia hacia lo autobiográfico, es decir, él se puso en el centro de todo. Yo soy lo que vale, yo soy el metro para medir todo. Es decir, egocéntrico. Pero egocéntrico no por avaricia, no por dinero, no por querer todo para él, no, sino porque todo lo hacía girar alrededor de su manera de pensar y de sus cosas. No admitía patrones externos, no admitía que alguien tuviera un poquito de sentido común y que le contradijera a él, no. Todo el convencionalismo fuera. Sin embargo, hacia por lo tanto va hacia un progresivo egotismo, que es uno de esos ismos, es decir, que se pasa de rosca, donde el ego manda, todo gira sobre el ego, sobre el yo. Una visión del mundo que para él es pesimista y negativa. Oiga, pues no es un señor que también tenía humor, sí, pero no deja de tener sobre el mundo una visión pesimista y negativa. Una desolada filosofía de la vida que anticipa y prolonga el sentimiento del absurdo. Estamos viviendo en un absurdo, vivir es absurdo. Lo absurdo. Tan arraigado en escritores que le sucedieron. Ramón responde con posturas nihilistas, es decir, de la nada. Nihil es nada. Aquella filosofía nihilista, donde la nada parece que sea la solución a toda la problemática de la vida. Somos nada y a la nada vamos. Y de ahí, pues imagínate las actitudes personales que se pueden derivar. Si somos nada y vamos a la nada, y nada podemos esperar, ni vamos a conseguir nada. Nihilismo. Dice Ramón, responde con posturas nihilistas y extravagantes, es decir, fuera de lo normal y de lo corriente, de forma incoherente, es decir, que unas veces te ha propuesto esta y a los 3 días te está proponiendo la contraria, es decir, no hay coherencia tampoco en sus propuestas, en sus soluciones, y fragmentaria, es decir, que no hace un software, una filosofía que hile un poquito los distintos aspectos que va tocando. No. Ahora está con esta faceta y te está diciendo esto y esto y esto. Pero no tiene en cuenta que hace un mes, con otra faceta muy próxima, estuvo diciendo todo lo contrario. No le importa. Ahora está con eso, él larga sobre eso. Está con el otro, largará sobre el otro. Es decir, inconexo y fragmentario. Y con la negación, por supuesto, de toda clase de valores. No hay valores que nos salven en la vida, no hay criterios. Dice, a la cara absurda y caótica que el mundo le presenta. Para él el mundo es caótico y absurdo. El hombre perdido
en el Hombre Perdido, que es una novela suya, escribirá: la realidad cada vez me estomaga más. Me estomaga, no la soporto, como si me diera dolor de estómago. Cada vez estoy más convencido de que decir cosas con sentido no tiene sentido. Que no tiene sentido el decir cosas con sentido, que no sirven de nada, que no es la solución para nada. Greguerías, nos metemos con ellas. Dice, desde muy pronto convierte en eje de su obra a la greguería, definida por él mismo como metáfora más humor. O sea, una definición muy sencilla. Metáfora más humor igual a greguería. Y también la define en otros sitios como la flor de todo, lo que queda, lo que vive, lo que surge entre el descreimiento, la acidez y la corrosión, lo que resiste todo. Muchas de ellas son metáforas, pero hay que advertir, porque él nos ha dejado una colección de greguerías, de las que te voy a leer luego unas pocas. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué no nos lee ahora ya algunas y así lo que nos diga sobre ellas lo vamos ya juzgando y analizando? Pues tienes razón. Mira, aquí vienen 2 páginas de greguerías, de las cuales te he seleccionado algunas, las que yo creo que son más estas. Mira, la linterna del acomodador nos deja una mancha de luz en el traje. El acomodador era aquel señor que nos iba colocando cuando todo estaba a oscuras, pasabas tú, llegabas en pleno espectáculo y te metía con sigilo hasta tu sitio de butaca, con la linterna. Pues él dice, la linterna del acomodador nos deja una mancha de luz en el traje. Otra, la plancha eléctrica parece servir café a las camisas. Otra, el cocodrilo es un zapato desclavado. En aquel tiempo, desclavado, supongo yo que sería sin cabos, desclavado. Recordad que la piel más estimada en aquellos tiempos, donde no se seguían valores ecológicos, era la piel de cocodrilo, tanto para maletas como para calzado, cinturones, etc. Otra. Esta es bonita. La arquitectura árabe es el agrandamiento del ojo de la cerradura. El ojo de una cerradura. Suele ser este, ¿verdad? El típico para meter la llave. Pues dice, si tú a esto lo agrandas, lo agrandas, lo agrandas, te resulta los principios geométricos de la arquitectura árabe. Repito, la arquitectura árabe es el agrandamiento del ojo de la cerradura. Las gallinas blancas están en paños menores. Consideraba que aquello era una ropa. Como las prendas íntimas en aquel tiempo siempre eran blancas, pues las gallinas blancas van en paños menores. Otra. A veces el abrelibros no marcha porque ha tropezado con el nudo de la novela. Hay unas cintitas que están enganchadas aquí y sirven para ponerlas, y esas son las que te hacen encontrar al día siguiente la página con facilidad. Eso es el abrelibros. Dice, pues a veces el abrelibros no marcha. Ah, es que eso se ha enganchado en el nudo. ¿En qué nudo? En el nudo de la trama, en el nudo de la novela. Otro. Esta es muy bonita, me encanta. Las gaviotas nacieron de los pañuelos que dicen adiós en los puertos. Adiós. Y de esos pañuelos blancos. Han nacido las gaviotas. Esta es preciosa, me encanta. Otra. El rayo es una especie de sacacorchos encolerizado. Otra. El sostén, el sujetador de los pechos femeninos, dice, es el antifaz de los senos, de los pechos, de las tetas. El sostén es el antifaz de los senos. Otra. La castañera asa los corazones del invierno. Si el invierno tiene corazones, esas son las castañas. Y la castañera asa los corazones del invierno. Otra.
La pulga hace guitarrista al perro. Cuando ves un perro ahí, en la postura ahí, rascándose, no, 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 no. Es como cuando el guitarrista saca las notas de la guitarra y dice, la pulga hace guitarrista al perro. Otra. De la nieve caída en los lagos nacen los cisnes, blancos, puros. ¿De dónde han nacido? De la nieve que cae en los lagos. Esta es muy poética, es muy bonita. Otra. Era tan mal guitarrista, que se abrazan a la guitarra, era tan mal guitarrista, que se le escapó la guitarra con otro. Le dejó y se marchó con otro, de lo mal guitarrista que era. Otra. Los días de viento, los juncos tienen clase de esgrima. Cla, 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 cla. Los días de viento, los juncos tienen clase de esgrima. Otra. Era tan moral que perseguía las conjunciones copulativas. Aquello de copular, copulativas. ¡Oh, socorro! Curiosamente que cuando a los niños les explicas las conjunciones y les dices las copulativas, les dices que viene de copular, porque es la misma palabra, de unir. Y entonces ya no se les olvida nunca. Es curioso cómo para los niños, bueno, y para la gente en general, en cuanto mezclas una idea abstracta, una idea formal, una idea seria, la mezclas con algo picante, algo atrevidillo, oye, la conjunción perfecta ya no se los olvida nunca. Sigo. Por eso yo en mis clases de matemáticas pues simplificaba los quebrados imitando un striptease. Y oye, daba un resultado genial. No se les olvidaba nunca. Otra. Las primeras golondrinas salen de los ojos negros de las mujeres jóvenes. ¡Oh, qué bonito! Ojos negros de una mujer joven, qué preciosos. Pues de esos ojos negros, han salido las golondrinas. Otra, qué hermosos ojos negros. Es el piropo que está reclamando la calavera. Pobre calavera, nadie le dice nada. Pero si desease que le echasen algún piropo, ¿qué piropo sería? Pues eso, qué hermosos ojos negros. Otra, esta es interesante, bueno, esta es ocurrente. La Q es la P. La Q, que en los libros de imprenta se representa así, es la P que vuelve de paseo. La Q se fue a pasear y a la vuelta, se pega media vuelta y vuelve transformada en una P. La Q es la P que vuelve de paseo. Y otra por último, el agua se suelta el pelo. ¿Dónde? En las cascadas. Bueno, nos ha dado una idea de lo que él entiende por greguería. Recuerdo una greguería que hizo un compañero mío, porque cuando llega este tema, pues los profes te dicen, ¡hala, venga, para mañana, 3 greguerías, pero originales, inventadas por vosotros! Y aquel inventó, dice, los garbanzos son los perdigones para matar el hambre. Bueno, y a mí me hizo gracia. Ahí se me quedó. Bueno, entonces, con esto que has oído, a ver qué nos dice ahora este autor de las greguerías. Dice, muchas de ellas son metáforas, pero hay que advertir que a diferencia de su función valorativa, puesto que una metáfora normalmente coge una cosa real y la sustituye por una cosa imaginaria, esto lo tienes estudiado en los vídeos del lenguaje, pero siempre con el afán de valorizar, de subir, de encomiar, alabar, dignificar a la palabra real. Lágrima, perla. Bueno, pues en la greguería, que no. Es una metáfora, pero que no asciende a la realidad. La deja en el mismo plano de lo que compara. A veces hemos visto que todas no, que se cumple también lo de elevar lo real. Dice que a diferencia de su función valorativa, es decir, que la metáfora valora, encomia
a la realidad, habitual en la poesía, la metáfora aquí no eleva o rebaja el objeto al que sustituye, sino que se coloca a su mismo nivel. Otras, greguerías sin embargo, están formadas por intuiciones líricas muy libres, pensamientos poéticos líricos, o se reducen a frases ingeniosas, chistes, juegos conceptuales, paradojas, alteración de frases hechas, y las hay puramente fonéticas, es decir, que juega con la sonoridad de las palabras. A veces provienen de una condensación de imágenes y equivalen a poemas concentrados. Es que esa es tan bonita que vale por todo un poema. Es como un poema concentrado. También se las ha relacionado con la literatura del barroco español, de los concertistas, Quevedo y compañía. Sin embargo, Ramón es más libre que ellos y menos convencional que los concertistas, y libera a las palabras de la servidumbre lógico-semántica. Es decir, de que esas palabras, lo normal en la palabra, es que tenga una lógica, una norma regida por la semántica. Para él no, las libera de sus obligaciones de significar tal cosa. Que signifiquen lo que quieran, lo que se te imagine a ti en la cabeza. Bueno, la diferencia con la sentencia, perdón, cuando al realzar, como habían hecho los simbolistas del siglo anterior, los valores sugestivos de las mismas. Es decir, no lo que la palabra significa, sino lo que la palabra sugiere. La diferencia con la sentencia, o con la máxima, o con el aforismo, también es radical. Todo lo que estas, o estos, la sentencia, la máxima, el aforismo, tienen de trascendente, de verdad probada, lo tiene la greguería ¿de qué? De momentáneo, de fugaz o inconsistente. O sea, no participa de esa seriedad de la máxima o del aforismo. Lo característico de estas gregorías es, como señala Francisco Indurain, un comentarista suyo, la visión inédita de las cosas, es decir, algo que no se ha oído nunca, que no se ha dicho nunca, que está inédito, y eres tú el primero. Aunque sea una bobada, pero tienes el mérito de ser el primero. En fin, dice, inédita de las cosas, la visión en profundidad, o si se quiere, la visión poética de las mismas, de las cosas. Cualquier cosa que atraiga su atención lo lleva, lejos de la perspectiva unilateral y mimética del realismo, se sale de la realidad, y donde le lleva a las asociaciones, a asociarla y a relacionarlas caprichosamente y audazmente, pero siempre repleto de ingenio. Bien, eso sobre las greguerías. Hasta aquí vamos a hacer un descansillo, que descanse Ramón, que en la gloria esté, y seguiremos en otro vídeo. Hasta ahora.